Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con nuestras sesiones. La última clase estuvimos trabajando acerca de acciones que pagaban dividendos continuos. Y entonces habíamos llegado a una conclusión que era esta fórmula, la cual te decía yo que realmente en la vida real no existe un activo que se maneje de esta manera, debido a que es impráctica la idea de pensar que de manera instantánea todo en cada momento va a estar realizándose el pago de un dividendo. Sin embargo, sí es muy práctica cuando queremos utilizar este tipo de esquema de acumulación de interés como en el desarrollo de nuevos modelos o en el desarrollo de modelos que me permitan entender un poco más la manera en la que evolucionan los precios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar un poco con la idea de tipos de cambio. ¿Sale? Ya habíamos trabajado un poco con las acciones que pagan dividendos y de hecho ya dimos una breve introducción de lo que pasa con los contratos sobre el tipo de cambio. Entonces, al hablar de un contrato de tipo de cambio, recuerda, los elementos más importantes que tenemos que tener siempre presentes son, por un lado, identificar adecuadamente la tasa que voy a considerar como local y la tasa que voy a considerar como extranjera. ¿Ok? La tasa que yo voy a considerar local es esta tasa que me va a servir para determinar cuántas unidades de moneda se van a pagar, ¿ok? Mientras que la extranjera siempre hace referente a una unidad de moneda que se va a adquirir, ¿sí? Por ejemplo, y ya lo habíamos mencionado, cuando hablamos del tipo de cambio entre peso mexicano y dólar, normalmente lo que decimos es que un dólar cuesta 20 pesos mexicanos, ¿no? O bueno, por decir un nivel. Entonces, un dólar me hace referente a que el dólar, en este ejemplo, es la moneda extranjera. Y el hecho de que cueste 20 pesos mexicanos me dice que el peso mexicano es la moneda local. No tiene nada que ver a dónde me encuentro yo geográficamente, lo que determine si algo es local o es extranjero. Más bien, lo que me tengo que fijar es cuál es la que tiene una función como medio de pago, y esa me va a decir cuál es la moneda local, y cuál es la que tiene la función de activo, la cual va a ser la moneda extranjera. ¿Sale? Entonces, también hablábamos un poco acerca de que existen órdenes naturales en los tipos de cambio. Es decir, hay monedas que por lo general, o más bien vamos a ponerlo de esta manera, en los tipos de cambio existe ya como una convención respecto a cuál es la que se considera como base y cuál es la que se considera como eh, denominación. ¿Sí? Estemos en México o estemos en Estados Unidos, normalmente lo que te dicen es, bueno, si tú quieres comprar un dólar, te van a costar tantos pesos, ¿sí? El dólar es en ambos países la que se considera como una moneda extranjera, por la posición, ¿sale? Ahora bien, si yo estuviera, por ejemplo, hablando de otros cruces como los que te había mencionado de euro, dólar o libra yen, yo lo que te diría es el euro dólar, lo que significa es que yo para comprar un euro pago una cierta cantidad de dólares. O libra yen, yo para comprar una libra tengo que pagar una cierta cantidad de yenes, ¿sí? Nota, por ejemplo, en el cruce peso mexicano dólar, el dólar tiene un papel de moneda base, ¿sí? Perdón, sí, de moneda base, es la que estoy comprando. Y en el euro dólar tiene un papel de denominación. Entonces, es la moneda con la que estoy pagando para adquirir el activo que a mí me interesa. No es común verlo al revés, es decir, no es tan común en mercados financieros ver el orden contrario. Por ejemplo,
difícilmente vamos a encontrar cotizaciones que nos digan el peso mexicano vale 5 centavos de dólar, por ejemplo. O el yen japonés un yen vale $0.07008, ¿sí? Existen órdenes ya preestablecidos que de alguna forma sirven como para tener ya el referente claro y no tener alguna complicación porque al manejarlo al contrario, al manejar el recíproco, puedo llegar a tener problemas por las conversiones, ¿sale? Ahora, te decía que en libros de texto, pues probablemente sí podrías ver esta clase de situaciones, como lo que se ve de este lado, en los que, pues, académicamente y teóricamente no hay ningún problema en pensarlo de una forma o de la otra, ¿no? Decirte el tipo de cambio es 20 pesos por dólar, pues sería decirte que el tipo de cambio dólar es de un veinteavo de dólar por peso, ¿sí? En un salón de clases o a través del texto te lo puedo decir, pero ya en la vida práctica, pues es muy poco conveniente, ¿ok? Y con ello vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un breve ejercicio en donde yo trabaje con dos divisas, ¿sale? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que voy a trabajar con una divisa como el dólar australiano en dólar neozelandés, ¿ok? Voy a inventar los datos, entonces no te afliges mucho de si realmente están por aquí en este momento o no. Lo que sí te digo es que el orden de este cruce es así, o sea, el australiano normalmente se considera la moneda base y el neozelandés te dice cuántos dólares neozelandeses tienes que pagar para comprar un dólar australiano, ¿sale? Entonces vamos a decir que el tipo de cambio se encuentra en 1.27, ¿sale? La tasa libre de riesgo de Australia, vamos a decir que es del 3.5%. Y la tasa libre de riesgo de Nueva Zelanda, vamos a decir que es del 2.4%. ¿Ok? Entonces, para ponerle precio a un contrato que expira en 20 meses, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. F 0,20 doceavos, porque pues, es la expiración en años, va a ser igual al tipo de cambio actual, 1.27. Ahora, como le estoy diciendo, australiano es la base y neozelandés es la denominación, lo cual quiere decir que la tasa libre de riesgo de australiano va a ser la extranjera, mientras que la tasa libre de riesgo de Nueva Zelanda va a ser la local. Entonces, aquí completando la fórmula sería E a la 0.24 menos 0. Perdón, no 24, 0.24. 0.024 menos 0.035 multiplicado por T, que son 20 doceavos, o sea, 20 meses de los 12 que hay en un año. Y entonces, punto 0.24 menos punto 0.35 nos da menos punto 0.111 por 20 entre 12 y eso se lo elevo e a la eso. Punto 0.24 menos punto 0.35 por 20 entre 12 y a la esto. Y a la esto y ahora sí multiplicado por 1.27. Nos da entonces un tipo de cambio de 1.24, 69.28
Y vamos a redondear a 8, ¿sale? Entonces, el tipo de cambio futuro que yo esperaría con esta cruce en particular estaría en 1.2469288. Si el tipo de cambio no fuera este y fuera algo diferente, habría la oportunidad de hacer arbitraje. Ajá. Veamos un poco qué es lo que significaría esto. Notemos que de 1.27 bajó a 1.24. Esto tiene sentido porque en Australia se está pagando más tasa que en Nueva Zelanda y esto empuja los tipos de cambio hacia abajo. Si en Nueva Zelanda se pagaran más altos los tipos de cambio, la gente pediría dinero prestado en Australia, lo invertiría en Nueva Zelanda y trataría de hacer una ganancia al respecto. ¿Ok? Entonces, pensemos en un precio diferente a este. O sea, digamos que, ¿qué tal que yo digo que el precio futuro en el mercado, ¿sí? Este que hicimos es el teórico y este es en el mercado, está en 1.25. ¿Ok? Entonces, entendamos un poquito qué es lo que va a pasar en esta situación. ¿Ok? Es más, vamos a trabajar en esta misma diapositiva, pero voy a recorrer un poquito esto. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasaría en esta situación? Bueno, si yo tuviera una situación de este estilo, número uno, me doy cuenta que el contrato futuro es más caro que lo que me va a salir la transacción. Por lo tanto, mi punto de partida es tomo posición corta en el contrato a un precio de 1.25. Entonces yo me estoy comprometiendo a comprar dólares australianos, perdón, a vender, porque es una posición corta. Me estoy comprometiendo a vender $1 australiano en 1.25. ¿Correcto? Ahora, número 2. Lo que voy a hacer es, bueno, como voy a vender este dólar australiano, sería importante que lo comprara. Y para comprarlo, pues necesito dinero. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a pedir prestado en dólar neozelandés. Entonces, fíjate, pido prestado 1.27 dólares neozelandeses y compro un dólar australiano. ¿Sale? El cual voy a invertir y me va a generar un rendimiento. ¿Sale? Entonces, para cuando llega la fecha de 20 meses en adelante, este dólar australiano ya no va a valer $1, porque el dólar australiano habría ganado la tasa libre de riesgo de dólares australianos. Es decir, 0.035 por 20 entre 12, éale esto por 1. Es decir, mi dólar australiano aumenta. Y por el lapso de 20 meses se va a convertir en 1.060068. La verdad no lo había planeado, pero me quedó un número bastante interesante para trabajar. ¿Sale? Obtengo esta cantidad de dólares australianos. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo vender mi dólar australiano a 1.25, dado el contrato futuro. Entonces, este 1.06 se va a convertir en 1.325, ¿correcto? 325.08,
dólares neozelandeses. Y con ello, paso número 4, pago mi deuda. Ahora, mi deuda, notemos que yo pedí 1.27 dólares neozelandeses y me van a cobrar la tasa de 2.4%. Entonces, ¿qué hago? 0.024 por 20 entre 12. Este sería el valor que me cobrarían por cada peso. Y en realidad tengo que pagar eso por cada uno de los 1.27 dólares neozelandeses. Es decir, la deuda que tengo que pagar es de 1.3218 y lo redondeamos a 3 dólares neozelandeses. Entonces la ganancia que estoy generando aproximadamente es de 1.32508 menos 1.32183. 1.32508 menos 1.32183. Entonces estoy ganando 0.325 centavos de dólar neozelandés por cada dólar australiano con el que yo haga esta operación. ¿Sale? Entonces, aquí en automático estoy haciendo una ganancia libre de riesgo. Ahora, fíjate qué es lo que va a pasar. Conforme más gente haga esto mismo que yo, la posición en corto va a significar que esta cantidad de dinero va a ser un poco más baja. Luego, pedir prestado de 1.27 dólares neozelandeses y comprar dólar australiano. Esto va a empujar el precio del dólar australiano para arriba. Y el invertir me va a hacer que la tasa que me pague el dólar australiano sea menor. Entonces, esta cantidad de dinero va a ser más baja la que yo reciba. No voy a recibir 1.06, sino menos. Y en el 1.27 me van a cobrar un interés mayor, lo cual quiere decir que cuando pague mi deuda voy a tener que pagar una cantidad más alta. Y esta diferencia se va a ir achicando, pues, hasta llegar a ser cero. ¿Sí? Entonces, el principio de no arbitraje también funciona dentro de las divisas. ¿Sí? Sobre todo pues, con estos temas en donde el tipo de cambio nos puede hacer continuamente travesuras en el sentido de que nos puede generar diferencias en las cotizaciones y diferencias que producen ganancias libres de riesgo, las cuales pues si bien son atractivas, no son eh, deseables como para tener un mercado que está funcionando adecuadamente. Son errores dentro del mercado. Esta conferencia comenzará a Entonces, grabarse. efectivamente, sí tenemos una ganancia libre de riesgo que se produce por tener diferencias en la cotización, al menos por tener una cotización distinta a lo que en teoría deberíamos de tener. Ajá. Ahora, nota que esto puede hacerse también al lado contrario, es decir, ahorita en este ejemplo que yo te dije, lo que tendrías es una tasa de mercado más cara que la tasa real. Pero si la tasa real fuera más baja, más alta, perdón, tendríamos un escenario diferente. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo quedaría, solamente para no quedarnos con la duda. ¿Ok? Y pensemos que la tasa en el mercado es diferente y que en lugar de ser de 1.25 va a ser de 1.24. Si te das cuenta, es una tasa que es ligeramente más económica de lo que debería de ser. Entonces, ante esta situación, vamos a modificar un poco la manera en la que tenemos definido esto. Entonces, ahora lo que es barato es el contrato futuro, por lo que el primer paso pues va a tener un cambio. Y el cambio fundamentalmente va a ser que en lugar de tomar una posición corta, vamos a tomar una posición larga en el contrato futuro que vale 1.24. ¿Ok?
Luego, siguiendo con esta lógica de hacer lo contrario que en el anterior, yo voy a hacer una venta en corto. Fíjate, aquí hice pedí dinero prestado para comprar $1 australiano. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pedir prestado $1 australiano y cobrar dinero por él. Entonces vamos a borrar por acá. Lo que voy a hacer ahora es, pido $1 australiano prestado y lo convierto en 1.27 dólares neozelandeses. ¿Sale? Y ya teniendo 1.27 dólares neozelandeses, lo que voy a hacer es invertir esa cantidad de dinero a la tasa libre de riesgo en Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir de aquí todo va a ser muy diferente. Ya no voy a... Cuando cobro esa inversión, ¿qué es lo que va a pasar? La inversión de 1.27 habrá generado intereses, ¿cierto? Entonces, 0.024 por 20 entre 12, lo elevo a la ESO y lo multiplico por 1.27. Y entonces, obtengo aquí 1.32183 dólares neozelandeses, que al convertirlos en dólares australianos por mi posición larga, resulta que los puedo convertir comprando cada dólar neozelandés en 1.24. Entonces, esto lo divido entre 1.24 para que me diga, ¿sabes qué? Te alcanza para 1.06599, vamos a dejarlo como en 6 dólares australianos. ¿Sale? Esto se convierte en 1.066 dólares australianos. Y pago mi deuda, o sea, pago la deuda que tengo en dólares australianos. Yo pedí prestado $1 australiano y tengo que pagar 3.5% por él. Entonces, 3.5% por 20 entre 12 y luego E elevado a la ESO por, ¿qué dijimos? Por $1 australiano. Entonces yo lo que tengo que pagar es 1.06 dólares australianos. Y entonces, ¿qué ocurre? En ese otro escenario, lo que acabo teniendo de ganancia es lo que obtengo, 1.066, menos lo que pago, 1.06. Y entonces tengo 0.006 dólares australianos de ganancia por cada dólar con el que haga este movimiento. ¿Sale? Si son 0.006 centavos de ganancia, tomemos en cuenta que cada contrato tiene 100,000 unidades de moneda base. Entonces estaría ganando unos 600 dólares australianos con este movimiento. ¿Sale? Entonces, funciona hacia ambos lados. Nota que entonces, si yo tengo la situación definida de esta manera, cuando mucha gente tome posiciones largas, el precio en el futuro va a ser mayor, ya no va a ser 1.24. Y mucha gente pidiendo prestar el dólar australiano y convirtiéndolo en neozelandés van a hacer que el neozelandés se vuelva más caro. Y que entonces me alcance eh, este mismo dólar australiano, me alcance para menos dólares neozelandeses. ¿Ok? Y luego, a la hora de invertir,
mucha gente invirtiendo va a hacer que me paguen menos, entonces cuando yo recupere este dinero va a ser más bajo, y cuando yo invierta, pues me van a pagar menos, entonces esto también, perdón, al revés. El dinero que recupero de mi inversión va a ser más bajo. Ajá. Y el dinero que yo obtenga, que lo voy a utilizar para pagar un préstamo que de hecho va a ser más caro, porque mucha gente pidió prestado, ¿cierto? Entonces, esta diferencia va a tender hacia cero también. El deber ser, nuevamente, es que la utilidad se encuentre, o más bien que el precio se encuentre en el punto de igual, para reducir la posibilidad de ganancias por arbitraje. ¿Ok? Ahora, ya con esto básicamente estamos empezando a cerrar el capítulo que estábamos trabajando, el capítulo 5, que es de precios futuros para contratos financieros. Entonces, veamos una recapitulación. O sea, yo tengo acciones sin dividendos. Y el precio futuro lo calculo como F0T es igual a S0 por 1 más I a la T, o E a la RT. Tengo acciones con dividendos discretos. Y entonces F0T va a ser igual a S0 por 1 más I a la T, menos el valor futuro de esos dividendos. Tengo acciones con dividendos continuos. Y en donde el valor futuro va a ser S0 por E a la R menos delta multiplicado por T. ¿Sí? Y tengo sobre tipo de cambio, donde el precio futuro va a ser S0 por E a la R local menos R extranjera por T. ¿Sí? Ahora, estos que hemos calculado son los forward normales. Vamos a llamarla así. Existen otra forma de pensarlos que son los prepagados. ¿Sí? Entonces, si tú recuerdas, cuando hablábamos de forward, decíamos, o de cualquier transacción de compraventa, de hecho, decíamos que hay 4 pasos. ¿Sí? El encuentro, el aclarado, el intercambio y la actualización de los registros de propiedad. Y que cuando hablábamos de una operación en futuro, el tercer paso se daba en algún momento después de que se hicieron el primero y 2, pero con una separación importante en el tiempo. Es decir, 1 y 2 los hago hoy y 3 y 4 se hacen en el futuro. Cuando hablamos de un contrato prepagado, parte de lo que significa el paso 3 se adelanta. ¿Sí? El paso 3, si recuerdas, es el intercambio. Yo te doy dinero y tú me das activos, o al revés. Entonces, si se adelanta, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La persona que sea que va a estar pagando el dinero, lo paga en este momento. Entonces, es como hacer una precompra. Ajá, yo te voy a comprar esto, pero pues yo sé que me lo vas a entregar hasta dentro de X tiempo. Sin embargo, pues de una vez te lo pago y entonces yo ya tengo garantía de que no hay ninguna razón por la cual no lo voy a poder recibir, dado que pues ya te lo pagué. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un forward normal, lo representamos como F0T. Y cuando hablamos de un forward prepagado, es también F0T, pero le ponemos aquí un superíndice P para indicar esta naturaleza de prepago. Entonces, cuando yo hago un precio futuro prepagado en el primer clase de contrato, ¿qué es lo que va a pasar? El precio prepagado es, bueno, este precio lo pagaría en el tiempo T. F0T es lo que yo pagaría en el tiempo T. Y F0T prepagado es lo que yo pagaría hoy. Entonces nota cómo tiene todo el sentido del mundo que solamente descuento trayendo a valor presente con la tasa de interés de la evaluación. Entonces, si yo traigo valor presente esta primera expresión, la expresión de acciones sin dividendos,
resulta que me queda tal cual el precio spot de hoy. Sería equivalente a comprarte la acción de hecho de inmediato. En el caso de una acción que no paga dividendos. Pero fíjate cómo esto empieza a ser diferente cuando hablo de los dividendos sí pagados. Si yo te fuera a comprar en el futuro una acción, pero te la voy a pagar desde ahorita y la acción paga dividendos, entonces, nota cómo lo único que tengo que hacer es multiplicar F0T por B a la T y esto me traería valor presente para tener la cantidad prepagada. Entonces, cuando yo multiplico el valor futuro por B a la T, el S0 nuevamente me queda igual, pero a la hora de hablar del valor futuro, en lugar de trabajar con valor futuro, de hecho lo que voy a hacer es valor presente de los dividendos. Entonces, piénsalo de esta manera. Te voy a vender la acción hoy, pero te la voy a entregar hasta dentro de un año. Y tú me vas a pagar por la acción, pero, ¿qué crees? No vas a tenerla tú. Por lo tanto, todos los dividendos de aquí a un año no los vas a cobrar tú, los voy a cobrar yo, porque yo todavía voy a tener la acción y hasta dentro de un año te la voy a dar. Entonces, no es justo que te cobre lo mismo que lo que vale toda la acción tal cual, sino que lo que es justo es que te cobre la acción y en el precio que tú pagas te descuente los dividendos que no recibirás, justo como nos dice esta fórmula. Ahora, cuando yo hablo de acciones continuas, por ejemplo, con dividendos continuos, perdón, el precio futuro prepagado va a ser S0 por E a la R menos delta T por E a la menos R, que es el equivalente de B a la T. Entonces, eso nos va a quedar únicamente E a la menos delta por T. Fíjate, esta expresión es tal que si yo tengo el día de hoy una cantidad de dinero invertido en la empresa, por ejemplo, vamos a ponerlo así, la acción vale 100 pesos, eso es S0. Pero cuando yo le descuento la tasa de interés, el precio futuro lo prepago en 95. Ajá. Si eso fue el número que me resultó, lo que quiere decir es que yo al invertir 95 en esa acción, dado la tasa de dividendos que me paga, cuando llegue a la fecha de expiración, me va a dar los 100. Exactamente 100. ¿Ok? Y entonces el precio futuro sería exactamente recibir la acción. Como un último detalle, nota aquí en las de tipo de cambio que yo traer a valor presente sería preguntarnos con cuál es la que tengo que traerlo a valor presente. Ahora, nota que en todos los casos anteriores, la moneda con la que se cotiza el activo, que es la que estoy cobrando, es la que me está permitiendo la tasa de descuento para traer las cantidades a valor presente. Entonces, en este caso, la moneda que toma el papel del activo de pago, pues va a ser la tasa local. Entonces, cuando yo multiplico por E a la menos RL por T, se va a cancelar esa parte de la expresión y me va a quedar únicamente el tipo de cambio actual por E a la menos tasa libre de riesgo extranjera por T. Solo como comentario, hemos quedado que en tipo de cambio al valor spot le vamos a poner como una X por exchange rate. ¿Ok? Y entonces con eso tenemos todas nuestras fórmulas de este capítulo que estamos trabajando y cómo van a servirnos para realizar las diferentes determinaciones de precios futuros con los cuales tú pues eventualmente podrás armar las estrategias tanto de arbitraje, especulación o, como de lo que se trata el curso, de cobertura para diferentes posiciones. ¿Ok? Entonces, por hoy eso sería todo. ¿Vale? Lo que nos queda hacer de este capítulo es realizar unos cuantos ejercicios. Entonces, en la próxima sesión vamos a hacer algunos de ellos muy breves para que podamos seguir continuando avanzando con todo esto. ¿Sale? Por ahora te agradezco muchísimo tu atención, que hayas estado al pendiente. Si tienes dudas, ya sabes que me puedes preguntar, me puedes escribir y con todo gusto te las responderé a la brevedad. ¿Ok? Pero por ahora,
Pues espero que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto. Hasta luego.